Bueno, hola de nuevo. Hola, Se cambió rápido el ¿cómo look. estás, José Miguel? Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos los que se conectan. Gracias a los que nos siguen a través de la transmisión directamente de Zoom o de YouTube. Estamos muy contentos porque recibimos más de 250 inscripciones para este webinar y yo creo que eso habla muy bien de la trayectoria de nuestro invitado de hoy, al cual, bueno, de Juana María el honor de presentarlo. Pero gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que encarna mucho de los valores, para no decir todos los valores ciudadanos y que nosotros queremos fomentar en los jóvenes venezolanos a través del trabajo que hacemos. Bueno, como le comentaba Ana María al inicio, nosotros creemos que hay que trabajar en lo importante y no solamente en lo urgente. Sabemos que en Venezuela hoy hay una emergencia humanitaria muy complicada, pero también es momento de apostar por formar a más y mejores ciudadanos y de que de verdad entendamos que solamente a través de la educación vamos a poder transformar a nuestro país. Y yo creo que de cierta manera, a través del espacio y de lo que usted ha venido haciendo en toda su carrera, ha fomentado esos valores. Y el humor es una herramienta muy importante para hacer crítica, para reflexionar y otras cosas. Y yo me quedo con eso y creo que hoy tenemos a una persona y a un invitado de lujo para poder hablar de eso. Así que de nuevo, de parte del equipo de Más Ciudadanos, gracias por acompañarnos y yo creo que no había mejor manera de cerrar el mes de la ciudadanía. José Miguel que tiene, Okay. es José Bueno, Miguel que tiene problemas. nosotros pasamos por encima de las dificultades. Nosotros los venezolanos todos estamos acostumbrados a las dificultades, pero las superaremos. Y si en alguna parte no nos comprendemos, nos intuimos. Así es. Así es. Un abrazo, pues. Gracias, muchísimas gracias. Muy amable por esas palabras de presentación muy generosas que me comprometen a seguir adelante y a hacerlo mejor. Así es. Un abrazo. Bien, muy bien. Bienvenido, señor Laureano Márquez. ¿Puedo tutear? ¿Sí? Sí, claro, ¿Puedo tutear? claro que sí. Por favor, por favor. Bienvenidos a todos los que se conectan. Este es nuestro último webinar del mes, nuestro mes de la ciudadanía. Mi nombre es Ana María Díez, soy la directora de Relaciones Internacionales de la ONG Más Ciudadanos. Muchos de ustedes han seguido nuestra trayectoria en estos casi 3 años de formación. Nuestra razón de ser es la de formar ciudadanos conscientes de su paso en este país. Nos dedicamos a la formación de jóvenes desde la etapa escolar, la etapa de liceo y también líderes emergentes en situación vulnerable. Entonces estamos hoy con el señor Laureano Márquez. Bienvenido, Laureano, ¿cómo estás? Gracias, un gusto estar con ustedes y un saludo a todos los que nos siguen a través de todas estas redes. Bien, señor Laureano Márquez, usted es politólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, usted es humorista, es escritor asiduo, ha ganado numerosos premios internacionales, pero más que todo el título que me gusta ponerle es el de libre pensador. Usted se ha destacado, señor Laureano, en una carrera bien profesional del humor, pero es como dicen, echando broma, pero en serio, ¿no? Entonces decidimos dedicar este webinar para darle contexto a un rasgo muy definitorio que tenemos los venezolanos y es nuestro sentido del humor, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer ciudadanía con esta herramienta poderosísima y súper inteligente como es el humor? Coméntenos un poquito sobre su trabajo. Muy bien. Bueno, primero, Ana María, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar sobre este tema tan importante. Segundo, un previo, bueno, por favor, tutéame y quítame el señor y todos esos, por favor, que estamos muy cercanos y estamos en lo mismo y no hay distingo aquí de rangos. Entonces, Vale. bueno, creo que, o sea, yo creo en el humor con la misma definición que es mi favorita, que es la que daba Aquiles Nazoa, ¿no? Que el humor es una manera de pensar sin que el que piense se dé cuenta de que está pensando, de que lo está haciendo. Es decir, el humor es una suerte de pensamiento de contrabando que
usa como contrabando la forma más amable, uno de los rasgos distintivos del ser humano, que es la risa. La risa es una forma de crítica y de corrección humana no violenta. Y tan no violenta es la risa que uno de los efectos que produce la risa sobre el organismo, además de mejorar la circulación, la respiración, etcétera, es que relaja los músculos. Por eso es tan común la frase de cuando dice alguien se hizo pipí de la risa. Lo que sucede es que los músculos se han relajado. Entonces, cuando los músculos se relajan, no es que se están preparando para la violencia, se están preparando para el encuentro, para el diálogo y para, de una manera distendida, vernos más objetiva y críticamente. Entonces, bueno, así veo yo un poco el humor, como una manera de pensarnos y de hacernos críticas para comportarnos mejor. Una de las vertientes que tiene el humorismo es sin duda el humorismo político. El humorismo político tiene que ver no solo con la crítica al poder, a las arbitrariedades del poder, a los abusos del poder, sino también como la autocrítica ciudadana para convertirnos en mejores personas. Uno de los temas que a mí me interesa en el humor que hago es la autocrítica ciudadana. Por ejemplo, el último monólogo que yo estaba haciendo, que es Caza de citas, con Z, Casa de Cazar, es un monólogo donde a través de algunas citas yo trataba de analizar nuestro comportamiento. ¿Para qué? Para cambiarlo. Mi tesis es que el país, Venezuela como país, no son sus ríos, no es el Orinoco, no es el Aullantepui, no son los Andes. Venezuela es un concepto que se produce casualmente en ese territorio, pero que está en la cabeza de los venezolanos. Entonces, si mañana, Dios no lo quiera, nuestro territorio desapareciera, los venezolanos seguiríamos existiendo, porque somos una manera de ser, una manera de pensar que está acá en la cabeza y que está en el corazón. Entonces, si nosotros existimos fundamentalmente como pensamiento, lo que ustedes decían anteriormente de la educación ciudadana es sumamente importante, porque si nosotros existimos fundamentalmente aquí, nuestra mejoría primero tiene que ser aquí adentro para que luego pueda producirse de cara al exterior, a ese hábitat que tenemos, que son nuestros llanos, nuestros Andes, nuestro Zulia, nuestro Oriente, nuestros tepuyes y nuestras bellezas naturales. Es así. Bueno, particularmente ahorita que hay un venezolano casi en cualquier rincón del planeta, ¿no? Entonces hay Venezuela en todo el globo terráqueo, ¿no? Algo que nos distingue es particularmente esta jovialidad de nuestro trato, este buen sentido del humor, ¿no? Y es algo que nosotros buscamos involucrar siempre, ¿no? Porque es una herramienta poderosísima tanto para romper el hielo como para transmitir educación, para transmitir un mensaje, ¿no? Eso es algo, es una técnica milenaria que usted ha aplicado, ¿no? Desde siempre, ¿no? El cómo llevar ese mensaje. Yo recuerdo que a mí particularmente, y esto es un mensaje que le comparto muy íntimo, que a mí me marcó ese sketch que hizo usted, creo que fue en 2013, en la campaña de Enrique Capriles, de este personaje ilustrísimo de la historia que era Francisco de Miranda, con este estudiante de bachillerato, bueno, que es un poco el dogma que existe acá del bachillerato pobre, mal formado, que hace las cosas como por salir del compromiso, ¿no? Entonces, toda esa cátedra que le daba Francisco de Miranda a este estudiante venezolano, ¿no? Y otra cosa que usted dice, eso a mí particularmente me marcó, ¿no? Me dio un mensaje poderosísimo, porque además yo me identifico con Francisco de Miranda, ¿no? Qué bueno. Pero además es una manera muy noble de transmitir un mensaje, ¿no? Usted hace mucho crítica política, mucha sátira a la política actual con esos medios, ¿no? Pero ahora bien, usted también transmite siempre desde la educación. Entonces, ¿cuál cree usted que es este rol que debe jugar el humor junto a la educación para transmitir valores? ¿Cuál es ese rol? Porque somos demasiado chistosos y eso es algo que yo dudo que habrá que hacer los venezolanos de nuevo, ¿no? Para quitarnos ese rasgo.
Pero ¿cómo podemos transformar eso en una herramienta poderosa? Usted que la trabaja tanto. Bueno, mira, Ana María, yo pienso que toda forma de humor ya es un avance y es buena. Eh, Creo que toda forma de humor de alguna manera involucra pensamientos, desde sus maneras más elementales hasta sus maneras más complicadas. Pero, más complicadas no quise decir, más elaboradas. Pero, sin embargo, como el Evangelio dice, que a quien más se le da, más se le pide, más cuenta se le pide. Y yo he tenido la suerte de haber recibido formación en la Universidad Central de Venezuela, de haber hecho una maestría en planificación gubernamental, de haber estudiado algunas cosas de filosofía, de derecho, etcétera. Entonces, como la vida me ha dado tanto, me ha dado cosas tan buenas, también me exige que el humor que hago tenga contenido conforme a las cosas que he recibido. Entonces trato de aplicarlo así, trato de que el humor mío se parezca a lo que yo soy, a la formación que he recibido y poder compartirla de alguna manera con la gente. Entonces, bueno, yo tengo como mucho ese compromiso de que el humor tenga alguna visión edificante, formativa, que ayude a la gente a pensarse mejor, a verse autocríticamente. Y creo que eso es una cosa bueno, que he tratado de que sea norma en mi trabajo. Y a mí eso me gusta, me parece que es útil, porque como tú lo decías, a través de la risa, las cosas llegan más, porque el humor un poco relaja al que escucha, al que lo recibe, y le predispone anímicamente. Hay una empatía que se produce entre la persona que ríe y la persona que le hace reír. Porque es el reírte con alguien es una forma de entregarte a esa persona. Por eso es que los que ejercemos el humor tenemos una particular responsabilidad que tenemos que llevarla a cabo con mucha dignidad, con mucho pensamiento, con mucha reflexión. Y con muchísima responsabilidad además, ¿no? Y con mucha Tanto, responsabilidad. tanto por la preparación académica, porque de nada sirve el conocimiento acumulado que no se comparte, pero también este humor que rompe esas barreras, que le permite a la persona entrar en su vida, en su mundo, para darle ese mensaje. Entonces es humor con muchísima responsabilidad. Sabes que muchas de las personas que se inscribieron son de la UCB. Entonces eres ¡Ay, qué maravilla! Es mi casa. Sí, eres un ícono de muchísimo respeto en la UCB por todo el trabajo en política que has hecho, pero también en el tema de ciudadanía y en el de humor. Entonces eres un ícono referente en la UCB. Y una de las cosas que nos preguntaban era en qué pensabas tú cuando escribías estos textos de sentimiento UCBista, el credo a la UCB, a la universidad, a la academia como tal. Bueno, mira, para mí llegar a la Universidad Central de Venezuela fue una cosa importantísima en mi vida. Primero que yo vengo de una familia de origen muy humilde, de mi núcleo familiar era el primero que podía llegar a la universidad. Mis padres lo hicieron con mucho sacrificio. Nosotros vivíamos en Maracay y bueno, para ir a estudiar a Caracas necesitábamos, bueno, hacer en ese momento algún sacrificio, eran gastos adicionales, etcétera. Y después la Universidad Central de Venezuela era en mi momento de estudiante, y creo que lo sigue siendo, un reflejo del país. Como dice el Gaudeamus Igitur, que es el himno internacional del graduando, caros et comilitones sparsos congregavit, es decir, todos los compañeros. Por supuesto, claro que sí. Claro que ¿Viste? sí. Es que es una cosa que cualquiera que hable latín claro. comprende. Los sparsos Claro. congregavit. Bueno, lo que quiere decir eso es los que están dispersos se congregan en la universidad. O sea, yo en la universidad conocí el país. ¿Por qué? Porque todos los que estaban de distintos lugares, o sea, yo supe lo que era un maracucho, yo supe lo que era un oriental, yo supe lo que era un llanero, porque eso yo no lo sabía en mi liceo en Maracay. En Maracay estudiábamos todos los de Maracay.
Entonces, en la Universidad Central de Venezuela llegábamos todos los del país. Entonces, primero tenía una visión del país. Después, en la Universidad Central de Venezuela tenía profesores maravillosos en mi facultad, en mi escuela. Entonces, recibí la mejor formación con los más preparados. Además, en un clima, en un espacio, el espacio de la Universidad Central de Venezuela, que es patrimonio de la humanidad, es un espacio amable, lleno de arte, lleno de cultura. O sea, yo soy un enamorado de la Universidad Central de Venezuela, pero además de ser un enamorado, yo siento que tengo una infinita deuda que yo no he saldado con mi universidad. Y que algún día, cuando todas estas angustias pasen, una de las cosas que quiero hacer es presentarme al rector o rectora de nuestra universidad y decirle, mire, póngame de jardinero, de lo que sea, asígneme un pedacito de jardín que yo cuide y yo me voy a responsabilizar porque ese espacio tenga la belleza que nuestra alma mater merece. Esta casa que vence la sombra con su lumbre de fiel claridad, y que nuestra universidad brille, y que nuestra universidad produzca profesionales de primera, y que los profesores tengan sueldos dignos y posibilidad de posgrado, y que sea segura, y que haya una biblioteca con una documentación excelente, y que las aulas tengan pupitres de primera categoría y salones excelentes, que todo sea excelencia, que la Universidad Central de Venezuela sea la luz que ilumine el camino de progreso y de prosperidad que Venezuela merece. Entonces, ¿estás considerando quizás el incursionar en todo este tema catedrático como profesor, quizás en la Venezuela posible que vemos cerca? Sí, Porque de hecho, o sea, el humor es una forma de opinión pública, ¿no? Una forma sin duda. de tú entrar a todos los espacios, pero entonces ya estarías en un tema netamente académico. Pues también, ¿por qué no? Me encantaría. De hecho, yo he dado clase en mi universidad, en la Escuela de Estudios Políticos, en algunas oportunidades, seminarios, cursos monográficos. A mí me gustaría incursionar en el mundo académico, aunque el desarrollo de mi profesión no ha sido justamente en el terreno académico. Yo tengo mucho respeto por la academia, ¿Seguro? por lo que significa ser, sí, por lo que A mí, significa ser a mí me docente, parece, a mí etcétera. me parece todo lo contrario, fíjate, porque a mí me parece que eres sumamente académico, catedrático, y usas la excusa del humor precisamente para dar cátedra. Es la percepción que tengo, más bien. No, yo no te veo como humorista, Sí, sino te veo como el politólogo que utiliza la herramienta del humor para dar cátedra al ciudadano de a pie. sí, no, yo sí creo que, por ejemplo, en lo que ha sido mi terreno, que ha sido en el humorismo, sí podría tener alguna, por ejemplo, sobre todo curso monográfico o seminario que ayuden por ejemplo, a los estudiantes de ciencia política o de comunicación a tomar conciencia de la importancia del humorismo y de estudiar también el humor, como tú lo señalas, como instrumento de comunicación. Yo diría, así como una sentencia a los pueblos, dime de qué ríe un pueblo y te diré cómo es ese pueblo, ¿no? Un pueblo que se ríe de ordinarieces y de chabacanerías, pues es un pueblo ordinario y chabacano. Y un pueblo que se ríe de cosas más profundas y más elevadas, ese es un pueblo que se va elevando. Nuestra misión como humoristas es elevarnos. Bueno, cualquier profesión, o sea, si tú eres médico, tú también tienes que elevarte, tienes que ser mejor. Y entonces, eso genera un mecanismo de retroalimentación positiva, que es maravilloso, un círculo virtuoso y no un círculo vicioso. Sí, y ciertamente la labor del humorista es el de trazar esa línea por la cual debería ir ese humor, bien sea no sea un humor chabacano, sino más bien con contenido, ¿no? Pero algo cierto es que nosotros los venezolanos nos reímos de nuestras propias desgracias, ¿no? Entonces, Sí, tú particularmente tienes la virtud de que tú conoces dos culturas. Tú conoces la venezolana porque eres un venezolano criado acá, pero también tienes la cultura canaria, española. Entonces son dos pueblos muy distintos que si bien hacen ambos sátira política muchísima, ¿cómo es esto que el venezolano se ríe tanto de sus desgracias, de sus desventuras y de todo hace un chiste?
Entonces, esto es un rasgo de inteligencia que el venezolano quizás tiende a refugiarse en el humor, o quizás es un símbolo de debilidad. ¿Cómo lo consideras tú? Bueno, mira, es una pregunta sumamente interesante y compleja de responder. Creo que el humor, entre otras cosas, ríe y fundamentalmente quizá de la desgracia del ser humano. Es decir, el ser humano transforma su desgracia en humor para sobrellevarla, pero no para sobrellevarla acríticamente y no para sobrellevarla pasivamente. Yo creo que el humorismo se convierte en una verdadera dimensión transformadora cuando genera en la gente una visión crítica que le entusiasma a cambiar las cosas. Es decir, me río de la desgracia que me está sucediendo para pensar cómo salir de esta desgracia y cambiarla, no para aceptarla plácidamente y conformarme a que este es mi destino. Me río de ella justamente porque considero que no es mi destino. Y al reírme subrayo que no es mi destino y entonces además tomo acciones en mi vida cívica de ciudadano para cambiar mi rumbo y para cambiar mi destino, para votar de otra manera, para actuar de otra manera como ciudadano, para protestar cuando haya que protestar y protestar con la seriedad que corresponde cuando uno está en una protesta seria. Es decir, el humor es un apoyo, es una fuerza, ya que estamos hablando de ciudadanía, a la convicción ciudadana, pero la convicción ciudadana tiene un montón de otros elementos que tienen que estar presentes. Sí, y acabas de nombrar uno de los aspectos que quizás la gente reconoce como uno solo de los ejercicios de ciudadanía, que es el del voto, ¿no? Entonces ahora le pregunto al laureano politólogo, no al humorista. Nosotros acá en Venezuela tenemos una cultura de siempre lanzar el peso en los hombros de los gobernantes. Por todo culpamos al gobierno, ¿no? Y quizás Sí. no reparamos en el hecho de nuestras acciones. Y eso es algo que nosotros tratamos siempre de cambiar como organización, desde los semilleros más pequeños, ¿no? Pero, ¿cómo podría cambiarse ese paradigma en el venezolano? ¿Cómo hacer al venezolano más consciente de sus labores ciudadanas, de sus compromisos, en aras de conseguir este país que queremos? Porque son cosas tan sencillas como no comerse una luz en un semáforo, por ejemplo. Sí, bueno, yo creo que, bueno, esa pregunta toca muchísimas cosas, ¿no? Un elemento es un Yo vine a elemento... hacer preguntas difíciles. Sí, El sí, humor te lo ya dejo a ti, veo, yo ya hago las veo. preguntas difíciles. Sí. Bueno, eso toca muchos temas, ¿no? Uno es el tema histórico. Nosotros históricamente hemos tenido gobiernos autoritarios, fundamentalmente, que han puesto al ciudadano un poco de rodillas frente al poder, acorralado, sometido, pisoteado. Entonces nos hemos acostumbrado a que desde el gobierno se resuelven las cosas. Pero además hay otros elementos. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, una visión rentista de nosotros mismos, es decir, de que somos un país rico y el gobierno reparte. Una visión utilitaria del país, es decir, nosotros, las cosas están bien si nos va bien en lo personal, más allá del destino colectivo. Y si mi destino personal está yendo bien, incluso a costa de que el destino colectivo vaya mal, eso no me importa. O sea, yo creo que nosotros tenemos que tomar conciencia de que un país es una comunidad de ciudadanos en la que todos tenemos que cumplir un determinado conjunto de normas. Es decir, no solamente exigirle al poder, sino exigirnos a nosotros mismos para poder exigir. Y entonces, en la medida en que nosotros seamos mejores, vamos a tener gobiernos mejores, porque a veces los gobiernos reflejan nuestras propias carencias y nuestras propias limitaciones. Un pueblo frustrado probablemente elija a un gobierno frustrado, a una personalidad frustrada, como nos ha pasado a nosotros los venezolanos en los últimos tiempos. Sumidos en una tragedia, solucionamos dificultades metiéndonos en una dificultad mayor.
nosotros hemos tenido problemas en nuestra historia, como por ejemplo el caudillismo, esa idea de que hay alguien inspirado que va a conducir nuestros destinos y que nosotros como ciudadanos depositamos en esa persona nuestra vida, nuestro destino y nuestro futuro. Y en eso dice, creo que es Augusto Mijares en Los Adolescentes, cuando nos damos cuenta de que el que parecía un héroe es simplemente un criminal, ya lo tenemos instalado en la propia presidencia de la República. Y eso es una de las tragedias que nos ha pasado a lo largo de nuestra historia. Y es una tragedia que nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar mejorando nosotros como ciudadanos para mejorar el tipo de gobierno que nosotros nos proporcionamos a nosotros mismos. Empezar a cambiar. El cambio del país comienza acá en el corazón y en la conciencia ciudadana. Y cuando nosotros cambiemos en nuestro corazón y en nuestra conciencia, también vamos a poder cambiar lo que está afuera. Porque eso significa tener un nivel superior de iluminación cívica. Saber que un gobierno, por ejemplo, que nos va a regalar la comida, no es el gobierno al que yo aspiro. Yo no quiero que me regalen la comida. Yo no quiero depender, que mi alimentación dependa de la bondad del tipo que está en el poder, que decidió hoy regalarme lo que voy a comer. Yo necesito un país en el cual mi esfuerzo y mi inteligencia me permita conseguir lo que yo necesito, y un gobierno que no me lo impida, que no use, por ejemplo, mi alimentación para esclavizarme políticamente, porque si me da la comida, me va a exigir que actúe servilmente frente a él. Entonces, eso tiene que entenderlo la gente, pero para entenderlo hay que elevarle su nivel de conciencia. Y hay políticos que no están interesados en elevar el nivel de conciencia, sino por el contrario, hundir el nivel de conciencia ciudadana para tener ciudadanos borregos, ciudadanos hambrientos que dependan de la dádiva del poder, que entonces se eterniza en el poder porque es el único que da comida. Claro, esa es la más vil de las herramientas de control, ¿no? Absolutamente, la del hambre. El hambre. Bueno, hay un principio cabalístico que es muy conocido, que es como es afuera es adentro y como es adentro es afuera. Entonces, en la medida en que nosotros seamos venezolanos conscientes, educados, formados, con altas expectativas, nosotros vamos a reflejar eso en nuestro gobierno. Somos lo que escogemos y eso se repite. Eso es un círculo sin fin. Hace rato mencionaste las Sagradas Escrituras, y otra cosa que particularmente muchas personas preguntaron era cómo había influenciado tu formación teológica, porque siempre quisiste tomar el sacerdocio, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto joven, que todas estas carreras y ramas más serias de la vida terminan formando a un humorista? Porque bueno, la palabra de Dios es una cosa sumamente seria. Absolutamente. Además, yo creo en un Dios de la alegría y que nos quiere alegres y que nos quiere felices. Ese es mi Dios. Y entonces, como me quiere feliz, yo trato de realizar su obra contribuyendo un poquito a la felicidad, pero que no sea una felicidad vacía, sino que sea una felicidad en la medida de lo posible, porque no siempre se logra, una felicidad reflexiva. Bueno, todas estas cosas influyen en uno. A mí me parece que el pensamiento cristiano, el pensamiento el mensaje de amor, de solidaridad, de caridad, que está involucrado en él, me parece sumamente provechoso para el ser humano. Y además me parece que nosotros como occidentales somos producto de ese humanismo, un humanismo en el cual sentimos que nos realizamos buscando el bien común, el bien de todos, el bien del prójimo y el bien tuyo. O sea, y entonces esa búsqueda del bien me parece que es una imagen muy, muy hermosa, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, la reflexión de la Escritura decía algo así como que compartirse como pan, es decir, ser alimento. Yo pienso que parte de lo que tendríamos que hacer los humoristas es ser alimento para nuestros hermanos, convertirnos en pan también. Y el pan se fracciona y se divide y se entrega.
entonces entregarnos como alimento para que la gente esté mejor. Sí, bueno, como decía Pablo en su carta a los filipenses, que siempre exhortaba que alégrense siempre en el Señor, y él insistía en eso, ¿no? Ahora bien, nosotros nos hemos refugiado en todo este tema de la pandemia, muchísimos hemos reencontrado esa conexión con Dios, ¿no? ¿Hasta qué punto nos ayuda el humor para la resiliencia en estos momentos tan aciagos? Sí, sí, ayuda mucho, ayuda mucho. El humor siempre ha ayudado al ser humano en los momentos más duros y difíciles. Si te pones a ver cosas extremas como los campos de concentración nazi, bueno, allí había sentido del humor. La gente se ayudaba, en la vida cotidiana se fortalecía con el sentido del humor. El humor en los momentos de dificultad de las sociedades, el humor ha florecido del lado de la gente. En los momentos de dictaduras, el humor está del lado de la gente. Para ejemplo, Venezuela. En Venezuela, el humor está del lado de la gente, está del lado de la gente que sufre, está del lado de la gente que quiere expresarse. El humor es muchas veces la voz, la palabra de aquellos que no pueden hablar, lo cual es una gran responsabilidad para uno. Entonces, el humor es sin duda una actitud espiritual del hombre, una actitud de esperanza, y en los momentos duros y difíciles, el hombre necesita esperanza. No es casual que en medio de esta pandemia hayan surgido tantas cosas de humor. ¿Por qué? Bueno, porque la gente se refugia en el humor para animarse. Eso da ánimo para tener fuerza para soportar. Entonces el humor incluso en estos tiempos se ha democratizado. Uno empieza a ver que la gente que hace humor ya no son los profesionales del humor, sino gente en sus casas que está haciendo cosas divertidas. En ese sentido, el humor es una gran ayuda siempre. Yo creo que mantener el sentido del humor, lo decía Santo Tomás Moro, que es el santo patrono de los políticos, y yo digo que de los humoristas, aunque no es oficialmente el de los humoristas. Santo Tomás Moro decía que había que mantener el humor hasta el cadalso. ¿Por qué? Porque el humor te libera un poco del ego. Del Santo Tomás Moro decía, Señor, dame algo que comer y también una buena digestión. O sea, dame una buena digestión primero, pero también algo que comer. Dame el sentido del humor para saber soportar las bromas y olvidarme un poco de esa cosa tan imponente que se llama el yo. Y así ser un poco mejor y ser un poco más feliz. Yo creo que el humor nos ayuda a ser mejores en el fondo. Somos mejores en la medida en que somos seres risueños, porque eso nos hace seres amables, y la crítica con amabilidad es más dulce, es menos agresiva. Ciertamente, y nuestro primer deber de vida es el ser felices, y segundo, hacer feliz a otros, ¿no? Así es. Ahora, ¿en qué momento decidiste, o sea, qué hecho particular hizo en tu vida que te tomaras el humor como algo serio? Bueno, yo cuando empecé a dedicarme al humor, pensaba que iba a ser una cosa ocasional, porque yo siempre quise ser una persona seria. Yo no quise ser mamarracho. Pero si eres un tipo demasiado serio. Sí, pero en fin, yo quise ser, yo tenía sueños, yo tenía ilusiones, yo quería hacer otra cosa en mi vida. Entonces, bueno, yo tomé el camino del humor porque, o sea, mientras tocaba puertas que se cerraban, la puerta se cerró detrás de mí, y la única que se abría era la del humor, y era por la que yo no entraba, hasta que un día dije, bueno, pues vamos a entrar, ya que esta es la única que se abre, pues vamos a entrar por ella. Algún mensaje la providencia me estaba enviando al respecto, y tomé esa puerta. Pensé al principio que era provisional, pero después dije, no, este va a ser mi camino de vida. Entonces, cuando decidí eso, yo dije, bueno, si este es mi camino de vida, tengo que hacerlo cada vez mejor. Mis comienzos en el humor fueron muy rudimentarios. Hacía cosas, bueno, que no eran las que después fui haciendo. Fue un aprendizaje.
Menos mal que en esos tiempos no existía casi video y no hay cosas grabadas, porque me avergonzaría que alguna de las cosas que hice en mis comienzos salieran hoy a la luz pública. Por eso le digo a los que están comenzando, que a veces veo que hacen cosas que no son del todo tan elevadas, no importa. Este es un camino y lo importante es ir mejorando cada vez. La única desventaja que ellos tienen es que esas cosas quedan grabadas y las mías se borraron y quedaron enterradas en el olvido. Bueno, pero esa es una ventaja que tuviste allí, ¿no? Sí, no, yo Ahora, creo que hay que ser mejor siempre. no, siempre, sin duda. Nosotros siempre estamos trabajando en esto del cómo integrar nuevas herramientas, ¿no? Entonces queríamos pedirte un poco, además, aprovecho para extenderte la invitación, ya que tienes tantas ansias de ser un docente. Nosotros tenemos alianza con universidades, institutos y liceos. Siéntete libre de dictar alguna clase con nosotros en nuestros programas de formación, ¿no? Me encantaría. Pero además de eso, quisiéramos pedirte un poco consejos del cómo integrar ese factor del humor como generador de cambio, particularmente como creador de ciudadanía, porque hay una línea muy delgada entre echar un chiste y decir una cosa muy seria, pero con humor. Sí, bueno, lo primero es que hay muchas muestras. Bueno, yo creo que todo humorismo es bueno porque ya de por sí te pone en un papel de pensamiento. Pero después hay para mí las que son las joyas del humor. Hay el humorismo crítico, político de muchísima gente en todos lugares del mundo, ¿no? Mira, por ejemplo, si uno ve en Venezuela la obra de Pedro León Zapata, por ejemplo, su humor gráfico, Zapata fue una de las personas que para mí es modelo de vida y ejemplo de humor. Su humor siempre fue una elevada reflexión sobre el alma nacional, sobre la historia del país, sobre el destino. Si uno ve, por ejemplo, el humor de Aquiles Nazoa, el humor de Aquiles Nazoa tiene un contenido sociológico de lo que es el alma venezolana importantísimo. Si uno va más atrás y ve a Leoncio Martínez Leo o a Hop Pin, son humoristas que en algunos casos se escribieron y dibujaron desde la prisión, desde la rotunda. Si uno ve el humor de Aníbal Nazoa, es un humorismo también crítico. Si uno ve el humor de Cabrujas, el sentido del humor de Cabrujas de muchas de las cosas que hacía también. Entonces Venezuela ha tenido a lo largo de su historia grandes muestras de ese humorismo crítico que nos confronta para hacernos mejores, para que esa reflexión nos produzca mejor. Y seguramente se me escapan muchos más. Pero digamos, estoy hablando de las grandes figuras que yo considero del humorismo nacional. Y a nivel o en el plano internacional, si uno ve cosas como, por ejemplo, El Gran Dictador de Charles Chaplin, que es una pieza maestra del humorismo, o si uno ve una película como Tiempos Modernos, que analiza y critica la mecanización de la sociedad industrial, uno entiende que el humor puede tener una estatura mayúscula como fenómeno de comunicación y como arte. Después uno ve humoristas como Mario Moreno Cantinflas. Y puede ver que el humor se convierte en un instrumento reflexivo sobre las condiciones políticas de un país. Si uno ve humorismo como el de Enrique Pinti en Argentina, es un humorismo que desnuda esa sociedad y la critica con dureza. ¿Y por qué lo hace Enrique Pinti? Porque él quiere que esa sociedad sea mejor. Entonces, bueno, en todos los países hay humorismo de ese tipo y además hoy día tenemos la facilidad de las redes, del YouTube y de muchas maneras de acceder a piezas maestras del humor. Y he nombrado quizá lo más político, pero después hay cosas como el show de Carol Burnett. Carol Burnett no es humor político, pero es un humor de elevada factura. Es decir, yo no quiero dar la sensación de que la única manifestación del humor es el humorismo político
o de corte, sí, porque cada pulpero alaba su queso. Hay, mira, Carol Burnett, Lucille Ball en los Estados Unidos, programas como Friends, que tienen también una estructura de humor simpática. Bueno, la Radio Rochela en el caso de Venezuela, el show de Joselo, nosotros hemos tenido cosas de humor divertidísimas. Aquí yo voy bueno, a abonar un poquito y se me va a salir lo millennial, ¿no? Pero quizás los Simpsons hacen una sí, crítica desde el sí, humorismo a la sociedad americana, pero un poco más atrás, absolutamente. nosotros en las tardes, los niños veíamos era El Chavo del Ocho, y El Chavo tiene Sí, muchísimos aspectos de la sociedad latinoamericana en general que dan para pensar, ¿no? Y esas eran sí, cosas que se ponían en el tapete de pensamiento de los niños de esa época. sí, 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 muy bien. Muy buen ejemplo. Los Simpson, me parece que es una joya de la autocrítica de la sociedad norteamericana sobre sí misma. Como Forrest Gump, por ejemplo. Forrest Gump, aunque no es exactamente una película de humor, pero tiene esos niveles de autocrítica. A mí me parece que el humor en el fondo es eso, es autocrítica, es vernos en un espejo que deforma nuestras fallas para que tomemos conciencia de ellas y las cambiemos. Sí, y bueno, conversando un poco eso sobre el humor versus la burla, ¿no? Que hay también mucho de esto otro y se le da también la etiqueta de humor, ¿no? Pero ahora bien, definitivamente representa muchísimos más retos, tanto intelectuales, tanto de formación, pero también a la integridad de la persona, ¿no? Tú has sido perseguido político en Venezuela, a ti se te imputaron varios cargos, se te persiguió, se te clausuraban presentaciones. Entonces, ¿hasta qué punto el humorista o el que usa la herramienta del humor para hacer toda esta crítica a la sociedad y todo este despertar de conciencia en cuanto a ciudadanía, hasta qué punto debería llegar? ¿Cuál es el punto en el que yo digo hasta acá y aquí empieza la autocensura? Bueno, mira, lo primero es que yo creo que en Venezuela en este momento todos somos perseguidos. Todos los que discrepamos somos perseguidos. Los que lo hacemos públicamente, quizá más que los que lo hacen de manera anónima o privada. Los que ejercen la actividad política mucho más que los que ejercemos la actividad de comunicación. Los que ejercen la actividad de información, los periodistas, mucho más incluso que los humoristas también, pero digamos en Venezuela todo el mundo es perseguido en este momento. Entonces, ese es uno de los elementos que quería señalar. Y el otro componente de tu pregunta era, perdón que se me fue. ¿Cómo usar el humor para luchar contra la censura, por ejemplo? Sí, y la autocensura, sí, tocabas el tema Y de la la autocensura. autocensura. Bueno, es que fíjate, el humor tiene la suerte de que es quizá la mejor herramienta para luchar contra la censura. ¿Por qué? Porque el humor genera unos códigos que, por ejemplo, un periodista no puede producir. Por ejemplo, yo escribí un artículo, pongo un ejemplo y perdonen que me cite a mí mismo. Yo escribí un artículo en una oportunidad que generó cierta polémica y la ministra de Información de entonces se molestó y quería llevarme a tribunales, que se llamaba Venezuela sin Esteban. Había un programa de Discovery que era El Mundo sin Humanos. Y entonces el programa de Discovery decía, bueno, cómo es el primer mes sin humanos, el primer año sin humanos, la primera década sin humanos y cómo iba evolucionando el mundo sin humanos. Entonces yo escribí, parodiando eso, una cosa que se llamaba Venezuela sin Esteban. Al principio le había puesto como título Venezuela sin Chávez, pero después alguien me aconsejó que era muy fuerte ponerle ese título y entonces le puse Venezuela sin Esteban. Y cómo era el primer día sin Esteban, la primera semana sin Esteban. Yo no tenía que decir quién era Esteban. Es una convención venezolana que a través del humor se generó unos códigos que todo el mundo sabía de quién estaba hablando yo, sin nombrarlo para nada, sino usando la palabra Esteban. Claro, Porque Esteban de Dios. exactamente, el humor tiene esos recursos.
un comunicador serio, un periodista, no tiene esa licencia que tiene el humorismo, porque él está comprometido con la veracidad y con la precisión. Nosotros estamos comprometidos mucho más con el sentimiento y con la apreciación y con la opinión. Entonces yo con la opinión puedo utilizar más recursos. En todas las dictaduras que han existido, el humor ha saltado la censura. ¿Por qué? Porque además los censores, el poder, cuando el poder es arbitrario y dictatorial, tiene además el añadido de que es bruto, bruto de la cabeza, y no entiende los códigos de humor que son sutiles, que el pueblo sí comprende, porque el pueblo también es víctima, y las víctimas nos comprendemos todas ellas y sabemos las cosas que nos afectan. Entonces el humor genera esa empatía con el que es pisoteado y esos códigos que le permiten violar la censura. Sin embargo, también existe la autocensura. Es decir, cuando uno vive una situación de opresión, hay cosas de las que no puede hablar sin correr mucho riesgo. Entonces uno busca el recurso del ingenio, pero definitivamente hay límites que uno tiene que ponerse, y eso entonces genera lo que se llama la autocensura. Eso existe, sin duda alguna, en Venezuela hoy. Claro, y hay que ser responsable también con uno mismo, porque si bien se tiene la responsabilidad para con otros de comunicar, de informar, de generar contenido consciente, también se tiene que ser responsable con uno mismo. Eso es un hecho cierto. Sí, Sí, sí. adelante. No, lo has dicho bien. Sí, eso. Ahora, pudiera ser el humor un arma de doble filo, que a veces quizás paralice organizaciones e incluso países, ¿no? O sea, organizaciones en el tema de la autocensura pudiera excederse, y en el caso de países, el exceso de adaptación. Bueno, yo creo que todo depende de cómo se haga ese humor. De hecho, se dice que, por ejemplo, en la Unión Soviética, la KGB tenía un departamento de chistes para mantener controlada la sociedad soviética. Es decir, algunas manifestaciones del humor pueden ser incluso ayudar al sostenimiento de una situación indeseada en un país, al punto de que los soviéticos entendían que necesitaban producir una especie de válvula de escape para que la gente drenara tensiones. Pero eso lo hacían dentro de ciertos límites, sin que el humor se les escapara de las manos y se transformara en una herramienta subversiva. El humorismo, cuando alcanza sus máximos niveles, es un instrumento subversivo del orden autoritario, antidemocrático y negador de la libertad. Así es. Bueno, mucho contenido crítico llegamos a ver en ese espacio maravilloso en el que tú y otros humoristas venezolanos contribuyeron, como fue la Radio Rochela, cosa que añoramos muchísimo, ¿no? Y que volveremos a tener en libertad. Bueno, ahora un poco de más preguntas personales, ¿no? ¿Cuál es tu fuente de inspiración? O fuentes. La vida misma. La vida, la realidad, lo que sucede a mi alrededor, las cosas que veo. El humor es como Zapata decía que el humor es como un defecto que tiene alguna gente. El humor es un defecto con el que nacen algunas personas y que bueno, no pueden, o sea, es un defecto que no puedes corregir. Y es un defecto que es como que tú tuvieras una manera de mirar las cosas en la que siempre está presente la visión de la contradicción. El humorista lo que hace es detectar las contradicciones de la realidad y ponerlas de manifiesto para que los demás que a lo mejor no la han visto, la vean. Es así. Definitivamente no podemos dejar el humor porque es una herramienta divina, es un recurso además literario poderoso y de cambios trascendentales en nuestra sociedad, ¿no? Ahora bien, un poco ya para cerrar estas ideas políticas. Yo podría decir con eso, como dice la canción, el humor siendo humano
tiene algo de divino. El amor, porque hasta Dios amó, entonces porque hasta Dios rió. Ahí está. Así es. Entonces, un poco ya para cerrar esta idea, ¿cuáles son desde tu perspectiva política, cuál es el mayor reto que afrontaría Venezuela de ahora en adelante? Porque en algún momento del 2017 escribiste algo que leí ahorita, no, discúlpeme que la memoria me falla, de que se debe ser tan libre que la sola existencia signifique un acto de rebeldía. Pero mira que llevamos actos de rebeldía y llevamos actos de resiliencia y de fortaleza, ¿no? Pero ¿hasta cuándo esto, no? Entonces, ¿cuál es? Además que aquí en Venezuela todo es difícil. Si nosotros en el mundo enfrentamos una pandemia, entonces en Venezuela dicen, bueno, vamos a ponerlo un poquito más difícil. Entonces no tienen ni comida ni gasolina. Si acá hay un tsunami, bueno, entonces yo les mando esto. Entonces, ¿cuál es el mayor reto que presenta Venezuela en todo este escenario complicadísimo, desde tu perspectiva? Sí, sí, ciertamente el escenario es complicado y aquí también entra un poco el componente de la autocensura de cosas que a veces uno quisiera decir, pero no puede ni debe. Pero bueno, pero hablando de las que sí, fíjate, yo pienso que nosotros estamos en una especie de encrucijada política desde hace algún tiempo, a la que se le van añadiendo complicaciones, como en aquella película famosa llamada Brasil, que había una señora que se hacía cirugías plásticas y todo se le iba complicando, y entonces ella en algún momento decía, the complication has a little complication. Es decir, nuestra complicación tiene una pequeña complicación, es decir, nuestra complicación va rizando en rizos de complicación, como tú señalabas. O sea, tenemos pandemia, pero le damos el rizo de la escasez de combustible. Sí, en aquí desbloqueamos un nuevo nivel. Vamos a desbloquear otro nivel para los venezolanos. Exactamente, porque fíjate, en un momento en el cual el gran problema del planeta Tierra en este momento es que no tiene dónde almacenar el combustible porque no se está consumiendo el combustible. Y el problema de Venezuela es que no lo tiene, siendo el país con las reservas petroleras más grandes del planeta Tierra. Es decir, lo nuestro es como, Dios mío, como si Dios quisiera poner todas las contradicciones en nuestro camino como para que nosotros nos diéramos cuenta de algo. Yo creo que hay una cosa que sin que cambie el régimen político venezolano y se enrumbe hacia un modelo de democracia y libertad o de transición hacia la democracia y la libertad, ninguna de las otras cosas son posibles. Entonces, yo lo que no sé es cómo se va a producir esa transición porque no está fácil. En Venezuela hay muchos, digamos, en Venezuela también históricamente hay momentos en los que pasan hechos inesperados y fortuitos que cambian nuestro rumbo y que cambian nuestro destino. Yo no sé si nuestro destino se va a cambiar por un hecho fortuito o por un hecho concreto, pero entiendo, he llegado a la conclusión de que sin un cambio de régimen político no se pueden emprender los otros cambios que requiere el país, como el cambio de la formación de un nuevo tipo de ciudadanía que revierta todas las perversiones que llevamos tantos años padeciendo como ciudadanos y que produzca una transformación en nuestras mentes y una elevación en nuestro nivel cultural para construir un sistema político mejor. Así es. De momento, las cosas están difíciles, en honor a la verdad. No quiero dar una falsa esperanza. Sin embargo, yo soy de los que no pierde la esperanza. Y te voy a decir por qué no la pierdo, qué es lo que me mantiene la esperanza en pie. Bueno, cosas como esta conversación, como la gente que la está siguiendo, como el talento venezolano. Venezuela es una tierra productora de ingenio y de talento, y eso me parece sorprendente porque a veces las mejores cosas salen de los momentos más duros o de las peores circunstancias. Es decir, los hongos más exquisitos salen del estiércol. Bueno, en esta estercolera
política en la que nosotros estamos sumidos ha florecido, pero cosas exquisitas e intelectualmente, jóvenes brillantes, profesionales de primera. Nosotros estamos llenando el mundo de gente talentosa, y esa gente talentosa, cuando las circunstancias del país cambien, también tendrán su influencia en el rumbo y en el destino. Entonces, mi recomendación ahora es prepararse, formarse para el cambio, para lo que va a venir. Así es, mira, una de las cosas más gratificantes que siempre vemos en toda esta labor que hacemos es todo este potencial, ¿no? Y no es un potencial que se tiene, es un potencial que sigue creciendo. Y algo que también yo siempre repito es que nos estamos preparando para el país que viene. Nosotros no podemos esperar a generar cambios, a generar herramientas ni espacios en una Venezuela quizás con otro sistema político, con otro esquema de gobierno, con otro. No podemos esperar eso. Hay cambios que son urgentes, son necesarios y son impostergables, como todo este tema que, por ejemplo, hacemos desde Más Ciudadanos con la educación, ¿no? La educación, la formación y la vocación. Entonces son cosas que quizás te sorprendería cuando ves muchachos que están en condiciones sumamente vulnerables, pero que de repente te dicen, no, mira, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser politólogo, yo quiero... Y un paso más allá es cuando te dicen el por qué. Entonces tiene una carga de madurez en estos jóvenes que están viviendo estas vicisitudes, que están con nosotros, partiendo de este cambio y de esta transformación, ¿no? Bueno, ya excedimos nuestro tiempo y te agradezco 1.000.000, Laureano, por dedicarnos estos minutos. Te quisiera Con pedir, gusto. Sí. que nos dejaras un mensaje, una reflexión final con respecto a la ciudadanía y este trabajo tan necesario. Bueno, mira, eso último que acabas de decir en tu comentario me ha recordado algo que podría ser para mí el cierre de esta entrevista. Cuando murió Juan Vicente Gómez y entró la transición con el general López Contreras, en el castillo de Puerto Cabello y en la rotunda se enterraron los grillos, las bolas de hierro que habían sujetado a los prisioneros durante tanto tiempo. Y en el castillo de Puerto Cabello se lanzaron al mar los grillos como símbolo de que esa historia nunca debía repetirse en Venezuela. Y el que dio el discurso de orden fue el gran poeta y hombre también de humor y de cultura, Andrés Eloy Blanco, y político, por supuesto. Y dijo Andrés Eloy Blanco, terminando su discurso, esta frase: hemos lanzado, comillas, hemos lanzado al mar los grillos de los pies. Vayamos ahora a la escuela a quitarle a nuestro pueblo los grillos de la cabeza, porque un pueblo ignorante es presa fácil de la tiranía. Hemos lanzado al mar los grillos, y maldito sea el hombre que vuelva a colocar una argolla de hierro sobre la carne de un hijo de Venezuela. Hemos lanzado al mar los grillos de los pies, vayamos ahora a la escuela a quitarle al pueblo los grillos de la cabeza. Nuestras dos obligaciones: la primera, lanzar los grillos de los pies que nos siguen oprimiendo. Y la segunda, ir a la escuela a quitarle a nuestro pueblo los grillos de la cabeza. Muchísimas gracias, Laureano. Las que te adornan. De verdad, estamos sumamente agradecidos contigo y de verdad no podíamos haber aspirado a mejor cierre del mes de la ciudadanía en Venezuela que como contigo y con estas reflexiones finales. Mil gracias nuevamente. Saludos Gracias, a todos, Miguel. muchísimas gracias por la oportunidad. Yo quería darle las gracias de nuevo a Laureano, ya que nos pidió que lo tuteáramos. Es un orgullo, de verdad, poder contar con compatriotas y venezolanos como usted, con el trabajo que hace, y de verdad que estamos súper honrados y orgullosos de que haya participado en uno de nuestros webinars, y es la mejor manera de cerrar el mes de la ciudadanía. Nosotros hemos trabajado todo este mes, a pesar de la cuarentena, haciendo webinars, charlas, clases, porque entendimos que quizá la crisis, más que una crisis, es una oportunidad. Y yo creo que eso también es parte del mensaje que queremos que la gente se lleve. Gracias a todos por acompañarnos y estén atentos a nuestras redes porque vamos a compartir la entrevista completa.
así que pueden revisar las redes de la organización para que la puedan ver. Y bueno, de nuevo gracias a Laureano por acompañarnos y espero que pronto lo tengamos en vivo. Gracias, José Miguel. Gracias a ti. Un abrazo. Y cuando tengas la entrevista, me la envías para yo también compartirla con mucho gusto. Seguro. Por supuesto. Muchísimas gracias, Laureano. Cuídate A y ustedes. saludos a todos en la casa. Gracias, Ana María. Chao. Un placer. Chao. Se logró.